Patricia, siempre se ha dicho que si repites una idea muchas veces, queda. Ayer mismo oíamos a Irene Montero diciendo otra vez lo de los niños, las niñas, los nenes que tienen que tener relaciones sexuales cuando quieran y como quieran y con quien quieran. Disparates que van calando, ¿no?, en la sociedad. ¿Tú quién crees que al final es la víctima de todo esto, de esta manipulación del lenguaje? Pues sale perjudicado el más vulnerable, porque una persona que tiene criterio, que sabe defenderse intelectualmente de esa manipulación y que se puede salir de esa instrumentalización, pues bueno, oye estas cosas y siempre pues sientes desagrado, pero realmente los que sufren esa manipulación son personas que no tienen esa capacidad. Entonces, en este caso, los niños. En este caso, las personas que los educan y que a lo mejor no tienen un criterio, que buscan solo pues que los niños no protesten, que estén felices, aparentemente. Yo siempre pienso en la gente que es inocente y que a lo mejor carece de una capacidad crítica frente a personas que tienen una autoridad y confían ciegamente. ¿Cuál crees que es el objetivo de todo esto? Porque al final, si pierden unos, la sociedad está formada por todos y todos nos relacionamos, perdemos todos. En filosofía política siempre estudiamos el poder como una vis creciente, ¿no?, una fuerza de crecimiento. Entonces, antiguamente hemos tenido civilizaciones donde el poder se ejercía de una manera pues casi física, o por la fuerza, o por conquistas, ¿no? Ahora mismo el poder se ejerce de una manera mucho más sutil y sigue siendo un tema político de fondo, ¿no? Entonces, a tu pregunta, pues es otra forma de ejercer el poder de manera totalitaria, solo que de forma más sutil. Entonces, al final ¿qué es lo que hay detrás de esta manipulación? El ejercicio del poder por parte de unos pocos que tienen su agenda, que tienen su proyecto y por eso pues lo ejercen de estas maneras que nadie toleraría una conquista a día de hoy, una conquista de un territorio, pero la conquista de las mentes es más sutil. No se hace por la fuerza, se hace a través de las ideas, a través de la persuasión, a través de la corrupción. El ser humano es el mismo desde la antigüedad, entonces tenemos las mismas tendencias y las mismas debilidades. Parece ahora como que la democracia está en crisis porque realmente estamos como asistiendo, a mí me da la impresión de una destrucción de la libertad en nombre de la libertad. Paradójicamente, ¿no?, porque nos dicen todo en nombre de la libertad, esto los hará más libres, pero resulta que los derechos ya no son derechos realmente. ¿Cómo este proceso a nivel de sociedad? Yo ahí veo dos preguntas, ¿no? La primera es lo de la libertad. La libertad va siempre, es una facultad que está al servicio de la razón. Entonces, porque en nosotros se da de esa manera. Cuando digo nosotros me refiero a los seres humanos. Los animales pues no hay libertad porque es un instinto que no se racionaliza, es un instinto que se mueve en función de unos estímulos. En el ser humano no. En el ser humano esa voluntad o incluso el propio instinto se vive a través de la razón. Entonces, no es la libertad tiene un componente de encaje con la razón y fuera de la razón, fuera de la verdad de las cosas, de la búsqueda de la verdad, la libertad se pervierte, ¿no? O sea, es una capacidad que es como tener el manillar de una puerta pero roto, ¿no?, en la mano, que no te permite abrir la puerta. Sería lo mismo. Y luego lo de los derechos que dejan ser, y entonces la libertad que se come a sí misma, ¿no?, en nombre de la libertad. Claro, eso es una manipulación del lenguaje, eso es una perversión de la noción de libertad y es al final un querer justificar una serie de opciones que uno toma pues para que aquello quede bien y yo soy más libre porque hago esto. Pues no, si va contra la razón, obviamente, pues no te hace más libre, ¿no? El tema de los derechos que dejan de ser derechos es también otra perversión del sistema. O sea, un derecho es algo que se debe a otro y eso es lo que lo legitima, ¿no?
yo tengo derechos porque alguien tiene un deber conmigo. Un derecho que daña otros derechos, o sea, todos en la filosofía del derecho entendemos que hay un equilibrio, un juego de equilibrios que puede ser más o menos complicado, que es necesario pues calcular, es necesario analizar muy bien las situaciones para saber qué es lo adecuado, la cosa justa de vida. Donde hay, o sea, un derecho que se sale de ese patrón, pues solo tiene el nombre de, pero en esencia no es un derecho, es, no sé, una imposición de alguien El problema es que estamos llegando a Naciones Unidas, o sea, con el derecho al aborto está el derecho a la vida, reconocido en todas las constituciones además, y es un derecho natural a vivir, y ahora tenemos el derecho al aborto que lo quieren reconocer como un derecho universal. Pero es que ¿quién tiene el deber hacia mí de producirme ese aborto? O sea, ¿cómo justifico yo que alguien tiene ese deber? Y cómo un derecho puede... es como lo de la libertad que se... O sea, la libertad pervertida, ¿no? Pues un derecho que quita, que elimina, que se legitima a sí mismo, quitando la base de todos los demás derechos, que es la vida humana. Que yo a veces digo que es que la vida no es un derecho, es una realidad que hay que respetar. Y yo tengo derecho a florecer o a desarrollarme o a hacer que esa libertad, perdón, esa vida continúe, porque todos los demás tienen el deber de respetarla. Pero derecho a abortar, ¿quién tiene el deber? Como mucho tendría el concebido tendría el derecho como una persona que necesita cuidados a ser cuidado, ¿no? Y luego, justo o sea, toda la justicia aparece por la experiencia de la vulnerabilidad. Los abogados lo llevan en la sangre, el defender al débil, y por eso se acude. Los romanos acudían a un tercero neutral al que no pagaban, se le hacía un regalo si querías, porque era un honor ser defendido. Entonces, por eso hoy a día de hoy se llama honorarios, lo que cobra un abogado y no un sueldo. Entonces, era un honor. Entonces, y era que tú usabas tu prestigio social, tu prestigio moral, tus medios económicos, tú no necesitabas de ganar ese juicio. Entonces, acudías a defender al débil porque te convencía esa causa. Entonces, hoy está todo más profesionalizado y gracias a Dios los abogados tienen salarios, estupendo, no estoy en contra de eso, pero solo recuerdo el origen, porque es muy revelador en esto. Entonces, la vulnerabilidad humana ha sido siempre, en las culturas civilizadas, un punto de una llamada a la humanidad. Entonces, donde tiene que aparecer el derecho, pero de manera impepinable, es en situaciones, pues, en el concebido no nacido. O sea, ¿quién le representa? ¿Quién habla por él? Se supone que la madre o los padres serían los primeros interesados en proteger y en velar por esa persona. Si no hay nadie, tiene que haber un sistema jurídico que les garantice esa protección. Y estamos al revés. Precisamente. O sea, un concebido puede heredar, o sea, un concebido no nacido puede heredar. Una mujer embarazada puede tener acceso a ayudas y a bajas. ¿Por qué? Porque está embarazada claro. de un hijo. Entonces, si para algunos casos se reconoce esa maternidad es porque hay un hijo, luego se está reconociendo la persona, el ser humano que está ahí. ¿Por qué de repente no? ¿Ha dejado de ser humano? No, ha cambiado la voluntad de la persona, pero el ser humano sigue siendo igual. Claro, con la eutanasia está pasando lo mismo. Se habla de la eutanasia como si fuera un derecho el pedir la muerte, no tenemos Entonces, derecho. ¿quién ¿no? tiene el deber de practicarme la eutanasia? Deber. Claro. Porque hablamos que la ley les obliga. O sea, yo ahí me parece que se está vulnerando la profesión médica de una manera flagrante. Porque un médico justo jura defender la vida humana, jura promover la salud, sí. Jura no dañar, aliviar el dolor. Entonces, estamos obligando a una acción que no es médica, porque nadie necesita estudiar el MIR para desenchufar a otra persona o para dejarle de dar los Suiza cuidados. Es el único país que me parece que no lo hacen sanitarios.
Entonces, es que no es un acto médico. Entonces, estamos requiriendo a unos profesionales que estudian en España una de las carreras más exigentes, más sacrificadas. Vamos, que yo sepa, por el COVID nadie ha cobrado más y todos se han jugado la vida. Entonces, son personas que para mí son héroes, anónimos, pero héroes, que juegan con unos medios súper escasos. Y estamos pidiendo a estos señores que se dediquen a ensuciarse las manos por una pretensión que ni siquiera es un derecho. Es que no es un derecho el que a mí me practiquen la eutanasia. No es un derecho porque ellos no tienen ese deber. No, entonces, o sea, es un contrasentido. Es incongruente. Estamos en un mundo de contrasentidos hoy por hoy. Sí, o sea, yo ahí veo, o sea, y es inconstitucional, o sea, el derecho a la vida tal como lo defiende el Tribunal Constitucional, que ha tenido también sus debilidades a la hora de, ¿no?, en la famosa sentencia del aborto, de la ley del aborto. El derecho a la vida no comprende el deber de producir la muerte a nadie. Sí. Entonces, estamos ahí en un tema de calado jurídico porque hay que defender la vida y todavía no, o sea, no está claro que esta ley sea, yo creo que es derogable. Sí, esperemos verlo en algún momento, como ha pasado con Estados Unidos. La verdad, ojalá. De todas formas, es que la verdad está desapareciendo de todos lados, porque la verdad es también la coherencia. Antes hablabas de la verdad cuando hablabas de la libertad. Es curioso cómo se trivializa, estamos en el relativismo, ¿no?, que todo es según quien lo diga, pues mi verdad, tu verdad, nuestra verdad, la verdad del otro, todo sirve, se está confundiendo el respeto con la aceptación de todo como verdadero. Y o sea, el conocimiento, la verdad es una. Lo que pasa es que a lo largo de la historia, pues en función de los medios que teníamos para acceder a ese conocimiento, lo que pasó con Galileo, pues teníamos más parte de ese conocimiento. Hoy día, que tenemos tantas herramientas para conocer la verdad, ¿por qué crees tú que se accede menos a ella? Porque realmente el latido de un corazón y una ecografía de un niño es súper fácil verlo. Y se reconoce desde el principio que es una vida y nadie puede decir otra cosa, por mucho. La comunidad científica, de hecho, no dice que no sea una vida humana. Lo otro ya es la política, ¿no? Pero hablo de esto como hablo también de otra serie de verdades, ¿no?, que la necesidad del cambio permanente, ¿no?, que se están dejando como obvias, y me choca que los jóvenes, yo te pregunto porque como eres profe, estás con ellos, que los jóvenes tampoco se pongan a buscar ese espíritu crítico de curiosidad, ¿por qué no está en la sociedad? Y se quedan con el titular. Ahora vivimos de titulares, por así decirlo. Una de las razones, porque es una pregunta que no tiene una respuesta, yo creo, unívoca ni sencilla. Me parece que tenemos una sobresaturación de información y que a lo mejor antes pues tenías acceso a unos cuantos libros, a unas cuantas conversaciones pues con personas que estudiaban y que contaban. Se vivía a otra velocidad y se asimilaba el saber de otra manera, ¿no? Entonces quizá ese pozo, esa lentitud que es necesaria en la vida, permitía pues formar un criterio y hacer unas búsquedas intelectuales y contestar a unas preguntas radicales. ¿Qué pasa hoy? Que tenemos pues a lo mejor 50 chats en el teléfono, varias aplicaciones, no solo de chats sino pues canales de información que nos nutren, de repente las fotografías o lo que comparto con otras personas o lo que otras personas me comparten, lo que yo hago, que lo pongo en tal sitio, tal otro. Entonces, todo eso nos ha hecho que en 5 minutos, antes a lo mejor leíamos 15 páginas, 10, y ahora en 5 minutos tenemos acceso a 200 páginas. Obviamente de una manera mucho más superficial, y no me está hablando una sola persona, sino que es como si yo entro en una especie de gallinero donde hablan muchas personas. Pues obviamente el ruido no me deja pensar, el ruido no me deja procesar esa información de igual manera que cuando estoy leyendo un libro tranquilamente. Sí. Entonces creo que eso ha contribuido de una forma muy práctica y muy sutil, ha contribuido a que cada vez nos hagamos más relativistas, porque nos falta tiempo para procesar el buen conocimiento, ¿no?, y para asimilarlo.
y el conocimiento es lo que nos lleva a la verdad de las cosas, ¿no? La verdad siempre es una adecuación de nuestra cabeza a la realidad, con lo cual siempre va a ser subjetiva en cuanto a que pertenece a cada persona. Pero ese acceso a la realidad nos da un punto de objetividad, nos da un punto de poder conectar con otras personas, y gracias a eso existen las ciencias. Porque si nada fuera objetivo, pues no podríamos decir que tengo cáncer y que necesito una quimioterapia. Claro. Nadie se atrevería a decirme nada con toda seguridad. Entonces, las ciencias funcionan en base a ese consenso de que podemos llegar a conocer realidades. Y en temas de moral, que es más espinosa la cuestión de la objetividad y de la verdad en la moral, al final tenemos que ser muy humildes, porque ciertamente pues a uno le puede sentar mejor o peor pues este comportamiento, o puede pensar en conciencia que estas cosas pues son buenas, pero al final, si uno se va a qué es la persona, hay unos mínimos que son comunes y a los que se puede llegar. Y de hecho, históricamente, civilizaciones que no han tenido comunicación entre sí, cuando miras, haces un poco de arqueología política o arqueología jurídica y ves los códigos de conducta, hay valores universales, con distintas percepciones. Pues a uno le parecerá mejor proteger la propiedad, y al otro le parece mejor proteger a la mujer como algo específico dentro de la propiedad. Y en cambio, en otra civilización la mujer no está dentro de la propiedad, pero se la protege. Bueno, pues ahí hay cosas. Ahí se está diciendo que la mujer de uno es para uno, que las propiedades son de uno para su uso personal, que se va a penalizar. ¿Eso qué es? Pues sí, eso es una objetividad dentro de las percepciones de un maya, de un inca, de un nórdico, de un chino. Pues todos llegan a eso, ¿no? Esos datos son los que nos faltan ahora, ¿no? O sea, se ha querido, o sea, aquí en las culturas actuales resolvemos todo a base de pactos. Y el pacto al final es una mayoría, o es una negociación, y es un abdicar de la razón. Entonces, por supuesto que hay que pactar y hay que negociar, pero sin abdicar de esa objetividad, ¿no? Entonces, bueno, son razones algunas como más profundas que otras, pero vivimos en una época muy relativista. ¿Y qué remedios hay? Pues yo creo que a veces la desintoxicación digital, la lentitud, la pausa, y eso, y lo que has comentado antes, ¿no? El buscar qué hay de cierto en las cosas. Los clásicos otra vez hay que volver, ¿no? Se dice mucho, pero, o sea, es verdad que se proclama mucho la vuelta a los clásicos, pero nos la están quitando de los colegios, sí, realmente, y en las universidades, que tenían un papel pues de sembrar el espíritu de búsqueda de la verdad, principalmente el espíritu crítico que conlleva buscar la verdad, ¿no? Tener criterios para saber lo que es correcto y lo que no. Parece que se está también trivializando un poco, ¿no? ¿Ha dejado ese papel fundamental de tenerlo la universidad? Es que la universidad ha sido siempre el templo del conocimiento, ¿no? O el laboratorio de conocimientos. Entonces, en las sociedades. Entonces, justo es lo que comentaba antes, ¿qué ha pasado con el conocimiento? Que se ha devaluado porque tenemos un exceso de información, un exceso de fuentes, cada vez hay menos tiempo para procesar porque inmediatamente buscamos una respuesta y la generamos Entonces, ahora mismo estamos como en una época muy infantil de uso de las tecnologías del saber, o que facilitan el saber. Y entonces, pues con los likes y los dislikes, pues polarizamos y generamos un acceso a conocimiento de nuestra visión. Hay menos diálogo, se dedica menos tiempo al conocimiento, a asimilar el conocimiento, entonces nos quedamos en la superficie. Eso ha pasado en la universidad, es el sitio privilegiado del conocimiento, es donde más está afectando esta crisis. Sí, bueno, y todas las leyes educativas que vienen, ¿no?